No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Este no es un canal de historias, es un espacio para hablar de las marcas que dejan ciertas experiencias. Seguimos las huellas que la historia quiso borrar. En 1953, el mundo no dormía tranquilo. Las bombas ya habían demostrado de lo que era capaz la humanidad. Las potencias se observaban con desconfianza, y el miedo no era una opción pasajera, era una política de Estado. La Guerra Fría no solo dividía territorios, dividía certezas. En ese clima de tensión comenzó a circular una idea inquietante. Los enemigos de Estados Unidos habían descubierto cómo quebrar la voluntad humana. Prisioneros de guerra de Corea regresaban con discursos extraños, confesiones públicas y lealtades invertidas, conductas difíciles de explicar. La expresión lavado de cerebro dejó de sonar como ciencia ficción y comenzó a aparecer en informes oficiales. Si la mente podría reprogramarse, entonces la guerra ya no solo se libraba con armas, se libraba dentro del cráneo. Bajo la dirección de Allen Dulles, la Agencia Central de Inteligencia aprobó en 1953 un programa secreto. El nombre clave sería MK Ultra. El objetivo declarado era encontrar métodos para resistir el control mental. El objetivo real era más ambicioso y peligroso: descubrir si la mente humana podría ser desmantelada y reconstruida. No se trataba solo de interrogatorios, se buscaba el suero de la verdad, técnicas para borrar recuerdos, procedimientos para impulsar ideas, la posibilidad de convertir a un individuo en instrumento sin que él mismo lo supiera. Lo que comenzó como una reacción estratégica terminó convirtiéndose en un laboratorio moral. Y cuando el miedo se convierte en estructura, deja de ser emoción, se convierte en arquitectura, arquitectura del miedo. Y las primeras huellas no quedaron en documentos, quedaron en personas. Bienvenidos a la arquitectura del miedo. Esto es MK Ultra. En 1953, la palabra enemigo no era abstracta. Tenía rostro, bandera y arsenal nuclear. Ese mismo año murió Stalin. La guerra de Corea había llegado a su fin. El mundo no celebraba la estabilidad, respiraba con cautela. Las bombas habían demostrado que la destrucción podía administrarse como método. El miedo ya no era una reacción, era una política. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo se libraba únicamente en territorio militar, era ideológica, tecnológica y psicológica. Durante la Guerra de Corea, algunos prisioneros estadounidenses regresaron años después de su cautiverio con declaraciones públicas favorables al comunismo. Algunos denunciaron a su propio país. No eran multitudes, pero fueron suficientes. En 1950, el periodista Edward Hunter popularizó un término que amplificó la inquietud: brainwashing. Lo presentó como una técnica casi mística desarrollada por los chinos, una forma de limpiar la mente y reescribirla desde cero. El concepto capturó la imaginación pública y penetró rápidamente en círculos políticos y de inteligencia. La idea era poderosa. Si el enemigo podía invertir la conciencia, entonces ninguna convicción era permanente. La mente dejaba de ser territorio íntimo, se convertía en un campo estratégico. 3 días antes de aprobar oficialmente el proyecto, Allen Dulles pronunció un discurso en la Universidad de Princeton. En él describió el cerebro humano como un campo de batalla y advirtió que Estados Unidos estaba perdiendo terreno en esa guerra invisible. La metáfora no fue casual. En 1953, bajo su dirección, la Agencia Central de Inteligencia formalizó un programa secreto destinado a investigar las técnicas de control mental. El nombre clave sería MK Ultra. Pero MK Ultra no surgió de la nada. Desde finales de los años 40 existían proyectos preliminares. Project Bluebird había explorado la posibilidad de crear identidades múltiples en prisioneros para impedir que recordaran interrogatorios. Project Archok fue más lejos. Investigó si era posible inducir conductas específicas mediante hipnosis.
incluso forzar a alguien a cometer actos extremos sin conciencia plena. MK Ultra no fue el inicio, fue la graduación. La institucionalización de una idea que llevaba años gestándose, que la mente podría fragmentarse, manipularse y tal vez reconstruirse. El presupuesto asignado al nuevo programa representaba una fracción significante del financiamiento total de la agencia. Se manejaba sin supervisión contable ordinaria. La opacidad no era un descuido, era parte del diseño. La paranoia no grita. Se redacta en memorandos, se aprueba en reuniones cerradas, se financia sin auditoría. Y cuando el miedo se racionaliza de esa manera, deja de ser excepcional, se convierte en sistema. No comenzó con gritos, comenzó con dosis pequeñas. MK Ultra no fue un experimento aislado, fue una red compuesta por 149 subproyectos distribuidos en universidades, hospitales psiquiátricos, prisiones y centros de investigación en Estados Unidos y Canadá. La lógica era clara: fragmentar la mente para comprender hasta dónde podía romperse. Al frente de esa operación estaba Sidney Gottlieb. No era un militar rígido ni un interrogador de uniforme. Era químico. Vivía en una granja, criaba cabras, practicaba meditación, preparaba su propio yogur. Tenía la apariencia de un hombre austero, casi ascético. Y al mismo tiempo diseñaba métodos para destruir identidades. Gottlieb creía que la mente humana podría alterarse químicamente hasta ser maleable. Probó el LSD en sí mismo múltiples ocasiones. No lo veía como una droga recreativa, sino como una herramienta estratégica. Si desorganizaba la percepción, también podría desorganizar la voluntad. La Agencia Central de Inteligencia compró prácticamente toda la producción mundial de LSD a los laboratorios Sandoz en Suiza. Más tarde, financió su fabricación en el territorio estadounidense para asegurar el suministro. La sustancia se convirtió en una pieza central de la investigación. El LSD no era el experimento, era la llave. Miles de personas fueron expuestas a la droga sin consentimiento informado. Militares, pacientes psiquiátricos, estudiantes universitarios, ciudadanos que creían participar en estudios clínicos inofensivos. Algunos sabían que estaban siendo observados, muchos otros no. El objetivo era simple y brutal: medir cuánto podía soportar una mente antes de fracturarse. Pero la fragmentación no dependía solo de sustancias químicas. En Montreal, el psiquiatra Donald Ewen Cameron llevó el proceso a un extremo clínico. En el Instituto Allen Memorial desarrolló lo que llamó despatronamiento. Su teoría sostenía que, si se borraban los patrones existentes de la personalidad, podría construirse una nueva estructura desde cero. Para lograrlo, inducía lo que denominaba sueño prolongado, comas provocados por drogas que podían durar entre 15 y 65 días. Durante este tiempo, los pacientes recibían electrochoques intensivos muy por encima de los estándares terapéuticos de la época. Mientras permanecían inconscientes, escuchaban mensajes grabados en bucle a través de audífonos, frases repetidas miles de veces, a veces cientos de miles. Eres una buena madre, te sientes segura, confía en tu esposo. No fue reprogramación, fue anulación. Pacientes que ingresaron por ansiedad o depresión salieron con pérdida severa de memoria, incapacidad para hablar con fluidez o realizar tareas básicas. Algunos olvidaron cómo usar cubiertos, otros no reconocían a sus familiares. La mente no fue reconstruida, fue erosionada. En paralelo, en San Francisco, otro subproyecto adoptó una forma distinta. Bajo el nombre de Operation Midnight Climax, la agencia instaló apartamentos equipados con espejos unidireccionales. Mujeres reclutadas por la operación llevaban a hombres al lugar. Allí eran drogados con LSD sin su consentimiento, mientras agentes observaban y tomaban nota. El responsable operativo, George White, describía en sus diarios una sensación de misión en el medio de la depravación. No era simple voyerismo. La agencia quería saber si el sexo y las drogas podían convertirse en herramientas de chantaje, si podían inducir confesiones,
si podían crear vulnerabilidades exportables a figuras públicas o potenciales espías. No era curiosidad científica, era inteligencia operativa en su forma más turbia, fragmentar la percepción, desorientar la identidad, detectar puntos de quiebre. MK Ultra nunca produjo un mecanismo perfecto de control mental, pero produjo algo tangible, daño, y ese daño tuvo una escala que jamás podrá medirse con precisión. Atravesó una ventana cerrada. La madrugada del 28 de noviembre de 1953, el cuerpo de Frank Olson impactó contra la acera frente al Hotel Statler, en Nueva York. El informe inicial indicó que había saltado, pero no cayó simplemente desde un borde abierto. Atravesó el vidrio y las cortinas cerradas antes de precipitarse 13 pisos. La versión oficial fue inmediata: suicidio. Olson era bacteriólogo del ejército estadounidense y colaboraba con programas vinculados a la guerra biológica y operaciones encubiertas. No era un extraño al sistema, era parte de él. Días antes de su muerte, durante una reunión en una cabaña utilizada por la agencia, Sidney Gottlieb agregó LSD en bebidas de varios científicos sin informarle. Era una prueba interna, observación encubierta bajo intoxicación inducida. Olson no reaccionó como se esperaba. Presentó ansiedad intensa, paranoia, episodios de confusión. Expresó dudas sobre el trabajo que realizaba y sobre los métodos que estaba presenciando. Según testimonios posteriores, comenzó a cuestionar los límites éticos de ciertos programas. 9 días después estaba muerto. En 1975, el gobierno reconoció que Olson había sido drogado sin su consentimiento. Hubo disculpas oficiales y compensación económica para su familia, pero la explicación nunca cerró completamente. En 1994 su cuerpo fue exhumado. El patólogo forense James Stars encontró evidencia de un golpe en el cráneo previo a la caída, una lesión que no correspondía al impacto contra el pavimento. La duda dejó de ser especulación emocional, se convirtió en posibilidad técnica. El caso Olson no demuestra que MK Ultra lograra controlar la mente humana, demuestra algo más incómodo, que el sistema no siempre protege a quienes forman parte de él cuando se vuelven problemáticos. Mientras tanto, el proyecto seguía persiguiendo la idea de la pizarra limpia. La hipótesis era sencilla: si borraban los patrones existentes de la personalidad, podría instalarse una nueva estructura, una identidad funcional, una obediencia programada. La práctica demostró otra cosa. El LSD generaba paranoia, desorientación y en algunos casos amnesia. Los electrochoques intensivos producían lagunas de memoria y deterioro cognitivo. Pero la amnesia no es obediencia. Olvidar quién eres no te convierte en un agente perfecto, te convierte en alguien incapaz de sostener coherencia. La mente puede fragmentarse bajo presión externa, pero la neuroplasticidad no responde a la tortura como si fuera un teclado esperando instrucción. El cerebro no es un pizarrón que se limpia para escribir mejor. Es un sistema orgánico que, cuando se fuerza más allá de sus límites, no se reprograma, se deteriora. El sueño de El candidato de Manchuria, el asesino activado por una palabra clave, pertenecía más al imaginario cultural que a los resultados reales. El experimento fue un fracaso en su objetivo más ambicioso. La mente no se deja domesticar. No hubo conferencia de prensa, no hubo comunicado oficial explicando el alcance total del programa. En 1973, mientras el escándalo de Watergate erosionaba la credibilidad del gobierno estadounidense, el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia, Richard Helms, dio una orden precisa: destruir los archivos relacionados con MK Ultra. No fue un acto impulsivo, fue una decisión calculada. Helms emitió la instrucción poco antes de dejar el cargo. No era un funcionario distante revisando papeles antiguos. Años atrás había sido parte de la estructura de supervisión de esos programas. No estaba eliminando un error institucional abstracto, estaba borrando su propio rastro. Cajas completas de documentos fueron trituradas. Informes técnicos, protocolos experimentales, listas de nombres, registros internos, décadas de actividad reducidas a residuos. El programa no fue clausurado públicamente, fue desmantelado en silencio.
Durante un tiempo la estrategia funcionó. Sin archivos no había mapa completo. Sin mapa no había escala. Pero el silencio administrativo no fue absoluto. El Comité Church del Senado comenzó a investigar el abuso de agencias de inteligencia. La Comisión Rockefeller realizó indagaciones paralelas. En medio de esas investigaciones emergieron fragmentos de un programa más amplio y más oscuro. No gracias a una confesión moral, gracias a la contabilidad. Los documentos que sobrevivieron no estaban en los archivos operativos, estaban en el Centro de Registros de Presupuestos y Finanzas. Recibos de pagos, transferencias, contratos con universidades y hospitales. Los responsables de destruir expedientes técnicos no tenían jurisdicción sobre los archivos contables. La arquitectura más secreta de la agencia no cayó por ética, cayó por burocracia. En 1977, una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información permitió recuperar alrededor de 20,000 páginas adicionales. No eran suficientes para reconstruir el programa completo, pero sí para confirmar su existencia, su amplitud y su opacidad. Aún así, el daño ya no podía cuantificarse con precisión. No existe una lista definitiva de víctimas. No existe un censo completo de sujetos experimentales. No existe una cifra final, y ese vacío tiene consecuencias. Sin nombres, la indignación se diluye. Sin números exactos, la responsabilidad se fragmenta. Hoy es posible que haya personas que vivieron décadas con amnesia, trastornos psicológicos crónicos o deterioro cognitivo sin saber jamás si su condición fue resultado de una causa natural o de una sustancia administrada sin consentimiento en una cafetería universitaria en 1955. Las huellas administrativas fueron trituradas, las huellas neurológicas no. El silencio no borró el pasado, lo volvió impreciso. Y la imprecisión es una de las formas más eficaces de encubrimiento. La arquitectura del miedo no necesitaba una victoria científica, necesitaba tiempo. Y el tiempo, protegido por el secreto, hizo el resto. MK Ultra no logró dominar la mente humana. Lo que produjo fue algo distinto. Demostró hasta dónde puede avanzar una institución cuando el miedo deja de ser emoción y se convierte en un argumento. El proyecto nació como defensa, se ejecutó como experimento y se protegió como secreto. Y cuando finalmente fue expuesto, ya no podía medirse con exactitud. El registro estaba incompleto, el mapa tenía vacíos, pero el papel no es la memoria. Las huellas no dependen de los archivos. Persisten en los cuerpos, en las lagunas, en las preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Algunas personas vivieron décadas sin saber si su fractura fue azar o diseño, sin saber si su vacío fue enfermedad o experimento. El silencio no borra, solo cubre, y cada vez que alguien vuelve a mirar un fragmento, un recibo olvidado, una exhumación tardía, un documento que escapó a la trituradora, la historia respira otra vez, no como mito, no como conspiración, como estructura. MK Ultra pertenece al pasado, pero la lógica que lo hizo posible no desapareció con él. La arquitectura del miedo no siempre se construye en silencio, a veces se construye con aplausos. Y mientras existan vacíos en los archivos, mientras existan nombres que nunca fueron escritos, habrá huellas esperando ser vistas. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.